En esta ocasión les hablaremos de la neurociencia, que es el estudio del sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas sensitivas o motoras llamadas neuronas. Al ser un campo de la ciencia tan amplio, no nos es posible abarcar todo el tema, pero nuestros invitados nos platicarán sobre las enfermedades neuropatológicas y biomarcadores, además de las investigaciones que se desarrollan en la actualidad para enfrentar a estas enfermedades que afectan a la población. El doctor José Luna Muñoz, licenciado en Biología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Ciencias Biológicas de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y cuenta con un postdoctorado en Fisiología del Programa de Ciencias Químico-Biológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico. Por más de 25 años se ha desempeñado como investigador y coordinador del Banco Nacional de Cerebros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, académico en el Departamento de Ciencias Biológicas en la Facultad de Estudios Superiores Campus Cuautitlán de la UNAM y fundador y director general del Biobanco Nacional de Demencias. La maestra Nabil Luna Viramontes es licenciada en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencias de la Salud y estudia el doctorado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es subdirectora del Biobanco Nacional de Demencias, en donde trabaja en la línea de investigación enfocada a la enfermedad de Alzheimer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un honor de verdad tenerlos aquí con nosotros en un capítulo más de este InnovaPRIS. Para mí de verdad es un honor haber colaborado con ustedes en el Biobanco Nacional de Demencias y pues ahora es un lujo tenerlos aquí de invitados para platicar de un tema muy importante que son las neurociencias. Yo sé que es un tema muy amplio, muy vasto, pero en esta ocasión solamente vamos a platicar de lo que son las neuropatologías. Y pues para comenzar a profundizar en el tema, me gustaría que nos platicaran qué son las neuropatologías. Bueno, mira, el hecho para que nosotros hablemos de una neuropatología es precisamente hablar de una alteración que se ve al sistema nervioso central, sobre todo, obviamente, enfocado a lo que son las neuronas, ¿no? Obviamente, este proceso degenerativo es constante y, obviamente, va a generar un daño, obviamente, en la cognición del individuo, asociado, obviamente, con demencia, podría ser, ¿no? Aunque hay otras afecciones que también van a generar otro tipo de modificaciones. Por ejemplo, tenemos ahí la enfermedad de Parkinson y dentro de las que están enfocadas principalmente a alteraciones de memoria, por ejemplo, podemos ver la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Dentro de estas enfermedades neurodegenerativas, esto es porque es un proceso de evolución que va teniendo precisamente este deterioro neuronal y eso pues, obviamente va a generar un daño constante en el sistema nervioso. Bueno, es muy interesante, pero puntualmente, ¿qué características o qué lesiones características podemos encontrar en la mayoría de estas neuropatologías? Bueno, dentro de estas neuropatologías principalmente podemos ver alteraciones enfocadas, como te decía, en diferentes áreas. Todo va a depender del área que se ve afectada y va a ser la respuesta que vamos a tener en síntomas clínicos, ¿no? Así pues, estos síntomas clínicos tenemos que definirlos. De hecho, por ejemplo, también hay un concepto muy erróneo que se ha generado, sobre todo, por ejemplo, demencia senil, ¿no? La demencia senil no existe, ¿sí? Ya hay una caracterización clínica muy específica de ello para que pueda definirse exactamente qué enfermedad neurodegenerativa está sucediendo. ¿No es así? Sí, pero yo creo que sí podríamos dar como generalidades, ¿no?, de estas demencias. Por ejemplo, sabemos que pueden ser genéticas o esporádicas, que se pueden manifestar a través de, pues no sé, del cuarto o el quinto decenio de nuestra vida, es cuando se manifiestan, y que pues finalmente lo que van a desenvolver va a ser un detrimento de las funciones cognitivas. Entonces, la memoria, ¿no? Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que estas alteraciones de memoria pueden estar implicadas también en estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un detrimento de esta memoria de corto plazo, como por ejemplo es Alzheimer, ¿no? Que puede ser de muy corto plazo, por ejemplo la enfermedad por priones, ¿no? La encefalopatía por priones.
pero puede ser un proceso mucho más largo, generado precisamente por un proceso neuropatológico, una muerte neuronal mucho más lenta que se observa, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que puede ser de 10 a 15, 20 años el proceso de evolución de la enfermedad. Bien, ya nos mencionaron algunos ejemplos de enfermedades neuropatológicas, pero ¿qué comparten en común o cómo saber diferenciar cuál es, por ejemplo, el Alzheimer, de Parkinson o de enfermedad por Brunner, de las que nos acaban de mencionar? ¿Cómo las podríamos diferenciar? Fíjate que clínicamente, en etapas muy tempranas, es complicado realmente nosotros poder diferenciarlas perfectamente, ¿no? Sin embargo, también es importante que nosotros veamos que conforme va desarrollando el proceso de evolución de la enfermedad, van teniendo características muy puntuales. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, podemos ver un proceso de deterioro cognitivo, principalmente iniciando con la pérdida de memoria de corto plazo. ¿Sí? Este proceso va evolucionando, y esto es por la muerte neuronal que nosotros estamos viendo precisamente en áreas específicas, como por ejemplo el hipocampo, ¿no? Y que después, en etapas más avanzadas, ya va muriendo las neuronas, por ejemplo, de la corteza temporal y frontal, ¿no? Estos son una de las características que nosotros podemos ver, siendo entonces primero la alteración de la memoria de corto plazo, después el juicio y la conducta. Y, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de la demencia frontotemporal, la demencia frontotemporal empieza con alteraciones de juicio y conducta. ¿Por qué? Porque empiezan las alteraciones a nivel de la corteza frontal y temporal, ¿no? Y culmina con una pérdida de memoria, ¿no? Entonces, si lo ves, esas son características que nosotros podemos ver. Ahora bien, si lo podemos comparar, por ejemplo, con la enfermedad por priones, la encefalopatía por priones, este es un proceso demencial muy acelerado que va de 3 meses a 1 año y la persona muere completamente demente, ¿no? Entonces, cada una de ellas, por eso te decía que al principio es muy difícil poderlas diferenciar, pero conforme va pasando el tiempo, pues obviamente ya hay características muy específicas, ¿no? Sin embargo, también hay algunos casos que pueden estar inclusive combinándose algunas de estas enfermedades, ¿no? Y que también hay que recalcar, ¿no?, que el diagnóstico clínico para saber ya definitivamente de qué demencia se trataba, pues es post-mortem, ¿no? Y por ejemplo, este mapeo de estas enfermedades, ¿cómo lo hacen ustedes en el laboratorio? ¿Cómo se dan cuenta de esta parte clínica que bien me mencionas, que ya se hace post-mortem? ¿Cómo se hacen esos estudios o cómo se dan cuenta que realmente era, por ejemplo, Alzheimer o era demencia frontotemporal o Parkinson? ¿Cómo se realiza esa investigación? Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado el Biobanco Nacional de Demencias, ¿no? Que esto está, que lo hemos enfocado precisamente con una asociación civil, que es la asociación AMPAIDEN, que tiene, ahora te voy a platicar un poquito más o menos de la asociación AMPAIDEN. AMPAIDEN es una asociación civil que se ha generado precisamente para favorecer la investigación. Y obviamente va a haber apoyo para la investigación, pero al mismo tiempo es apoyo a una población vulnerable que son los adultos mayores, ¿no? Y por otro lado también estamos enfocados en favorecer y apoyar a los estudiantes cuando están desarrollando sus trabajos de investigación, ¿no? Dentro de esto, esta asociación civil, AMPAIDEN, pues obviamente se ha enfocado precisamente también para favorecer el desarrollo de este biobanco. Y ya en el biobanco, lo que nosotros hacemos, como bien lo decía hace un momento Nabil, el estudio histopatológico post-mortem es la única forma donde nosotros podemos definir exactamente si era o no era la enfermedad neurodegenerativa de la que se había sugerido en etapas clínicas, ¿no? Entonces ahí ya en el laboratorio lo que hacemos nosotros es solicitar las donaciones de los familiares, solicitar a los familiares la donación precisamente del encéfalo o cerebro de las personas que fallecen con estas afecciones. Entonces nosotros cuando obtenemos el cerebro lo mantenemos obviamente en condiciones adecuadas para investigación, y esta es una de las funciones principalmente del Biobanco Nacional de Demencias, generar precisamente el diagnóstico y la investigación. Y si nosotros obviamente pudiésemos tener todos estos cerebros para poder estudiarlos, obviamente vamos a poder definir con marcadores específicos precisamente qué es la patología de la que se está presentando, ¿no?
Generalmente la técnica que utilizamos es inmunohistoquímica. Entonces hacemos estudios de inmunohistoquímica en estos tejidos. Por ejemplo, si estamos viendo que la relación clínica nos decía que este paciente murió por la enfermedad de Alzheimer, pues buscamos en el cerebro exactamente la parte que está afectada, que es el hipocampo. Ahí hacemos estas técnicas de inmunohistoquímica con anticuerpos específicos y pues ahí ya nos damos cuenta si realmente era esta la enfermedad o no. Ahora, fíjate que dentro de estos marcadores que nosotros estamos haciendo del biobanco, precisamente lo que nosotros buscamos es hacer y buscar y desarrollar primeramente un biomarcador específico, ¿no? Que eso es muy importante, porque hasta el momento no hay ningún marcador específico que nos pueda definir precisamente cada una de las enfermedades neurodegenerativas. Y eso es lo que estamos haciendo en el biobanco, buscando precisamente un biomarcador. Y por otro lado, también estamos tratando de desarrollar una técnica no invasiva para poder hacer este diagnóstico en vida del paciente, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que nosotros estamos haciendo precisamente en el biobanco y sobre todo favoreciendo la investigación, que es una parte primordial de precisamente del biobanco. Y también la divulgación, ¿no? Sí, claro. No, hombre, qué padre que ya toda esta investigación que están haciendo precisamente, o sea, extrapolarla, ¿no? Desde un tejido cerebral de alguien que falleció por esta enfermedad, pero pues toda esa información precisamente, o sea, nos va a dar, o abre el campo, pues para investigar y empezar ya a plantear esa investigación, toda esa información que se deriva de esa investigación, pues a llevarlo ya a un modelo de una persona ya viva, ¿no? Es muchísima investigación, de verdad hacen un trabajo impresionante, pero hablando en tiempo, ¿creen que en los próximos años ya sea posible tener esta tecnología ya al alcance, o sea, de ya poder tener concretamente un biomarcador que en vida funcione para diagnosticar a un paciente? Pues mira, afortunadamente nosotros estamos encontrando o hemos encontrado dos proteínas que no se han descrito a nivel internacional, precisamente que se expresan en el cerebro de Alzheimer, ¿no? Y que se asocia precisamente con las dos lesiones. Dentro de ellas, pues obviamente aquí Nabil ha empezado a trabajar precisamente una proteína de estas que esperamos que realmente esto nos pueda indicar nosotros una alteración importante en tejido periférico, ¿no? Donde podemos tener nosotros ese acceso y que realmente no le genere ninguna alteración precisamente al paciente, ¿no? Entonces, aquí dentro de ello, pues obviamente, te digo, hay marcadores o hay biomarcadores que están dirigiéndose, por ejemplo, en sangre, en líquido cefalorraquídeo, estamos viendo también a través de neuroimagen, ¿no? Con trazadores precisamente para poder detectar estos cambios morfológicos y funcionales dentro de las alteraciones del sistema nervioso, ¿no? Pero hasta la fecha todavía no podemos concretarlo, ¿no? Entonces también es la forma y la ideología que nosotros estamos conceptualizando la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Lo conceptualizamos como un binomio de la proteína tau y de un péptido beta-amiloide, que son las dos proteínas características de la enfermedad, ¿no? que se van acumulando. Todas tenemos estas proteínas. La proteína precursora amiloide, que es la que va a dar origen al péptido beta-amiloide, que se va a agregar en el espacio extracelular, ¿no? Pero también la proteína tau, que se encuentra en los axones de las neuronas, eso es también lo que se va agregando, ¿no? En el cuerpo de la neurona y que es la que conlleva la muerte. Sin embargo, el proceso molecular es lo que tenemos que entender precisamente de ello, ¿no? Y obviamente nuevas proteínas u otras proteínas, como es en el caso que Nabil ha trabajado precisamente en una proteína de splicing alternativo, ¿no? A ver, profundízanos más en el tema, Nabil, ¿qué estás trabajando ahorita con esta molécula o a nivel axonal? O a ver, platícanos un poquito más a fondo de la investigación que estás desarrollando. Pues mira, lo que nosotros ahorita estamos haciendo es rastrear proteínas que estén jugando un papel muy importante en la regulación de precisamente estas proteínas que se tienen como estereotipadas de que son de esta demencia, estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que son específicas para esta enfermedad. Entonces, vamos como si fuéramos aguas arriba, ¿no? Estamos buscando desde antes de que sucedan estas anormalidades en estas proteínas,
qué es lo que las está afectando. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita con estos marcadores moleculares, ¿no? Y dentro de esto, fíjate, Jessy, también, y a todas las personas que nos puedan ver, fíjate que nosotros, el estudio que está haciendo precisamente Anabel en esta modificación de esta proteína es una proteína nuclear, ¿no? Que su función tiene que ser en el núcleo, pero sin embargo, cuando se expresa en la enfermedad de Alzheimer, en el cerebro mismo de estos pacientes, esta proteína ya deja de estar en el núcleo y se queda en el citoplasma. Y por otro lado, inclusive correlacionan también con el deterioro cognitivo de la persona. ¿Cómo lo podemos ver este proceso de deterioro cognitivo? Porque obviamente también tenemos que ver que en el biobanco tenemos cerebros de diferentes estadios de deterioro cognitivo. Y esto obviamente es una característica que nosotros debemos de tener, ¿no? Y esto se hace a través de la historia clínica, ¿no? Y esto principalmente nosotros hemos podido ver que en etapas muy tempranas a etapas muy avanzadas de la enfermedad, este marcador correlaciona precisamente con este proceso evolutivo. Entonces eso es muy importante para nosotros porque este marcador de splicing o de procesamiento alternativo, este marcador de proceso alternativo es que una secuencia de un gen nos puede dar precisamente diferentes formas de una proteína, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estamos mapeando y esta proteína se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces eso es lo que estamos mapeando. Por eso les digo que creemos que a mediano plazo creo que podemos tener ya un biomarcador muy importante que posiblemente podamos diferenciar ya esta patología de otras, ¿no? Y eso es lo importante, hay que recalcar muy bien lo que dijo. Si esto lo encontramos en todas las células, estamos hablando de un proceso celular en todo nuestro cuerpo. Entonces, si estamos encontrando biomarcadores en una célula que está en el cerebro y la tenemos otras células con este mismo procesamiento molecular, lo podemos buscar en otras partes del cuerpo. Y eso se une con el hecho de que estemos buscando también marcadores específicos en otros sitios que no sean tan invasivos para la persona cuando está en vida y no esperarnos a que sea el hecho de que el estudio sea post-mortem. Por ejemplo, hablando ahorita de estos otros sitios basados en sus investigaciones, en sus hallazgos, ¿qué otros sitios no invasivos, como por ejemplo nos pueden decir, pues que sean como que puntos estratégicos, ¿no?, para buscar estos biomarcadores? ¿Como cuáles podrían ser? Dentro de ellos podemos hablar, por ejemplo, epitelios, ¿no? Tejidos epiteliales, obviamente podemos obtenerlos, ¿no? Y esto podemos nosotros obtenerlo fácilmente sin ninguna alteración de ello, ¿no? Ahora, dentro de eso, también lo que se ha estado haciendo precisamente, por ejemplo, el doctor Macchioni en Chile ha encontrado y ha buscado precisamente la presencia de la proteína tau y el péptido beta-amiloide en sangre, ¿no? Entonces, a través de esta técnica, nosotros podemos empezar a mapear también el marcador que nosotros estamos proponiendo, ¿no?, como un biomarcador específico para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, a través precisamente de tanto de epitelios como sangre, de fluidos, pues obviamente podemos inclusive tener este método que ojalá y en corto tiempo, o más bien a mediano plazo, podamos nosotros tener acceso a poder generar un marcador específico y un marcador temprano de esta enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y por ejemplo, hace ratito mencionaron un poco de la etiología de estas enfermedades, lo que puede ser origen genético o esporádico. Dentro del origen esporádico, me imagino que debe haber, es multifactorial. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de la detonación de estas enfermedades? ¿Quieres decir algo? Sí, pues mira, como bien lo dijiste, ¿no? Son multifactoriales. Entonces se asocian directamente que pueden ser situaciones ambientales las que detonen este tipo de enfermedades. También, como bien lo decías, las asociaciones genéticas. Ya la carga genética nos puede predisponer a que tengamos estas enfermedades, y también el mismo hecho de que lleguemos a una edad susceptible a padecer estas enfermedades demenciales, como por ejemplo pues, que seamos personas mayores, más grandes, ¿no? Sí, dentro de estos factores de riesgo además
se ha podido observar, por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo, la depresión, alteraciones metabólicas. Dentro de esto podemos hablar precisamente, por ejemplo, de la diabetes. Podemos también, un factor de riesgo es el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, y por otro lado también, por ejemplo, podemos ver las alteraciones cardiopulmonares, también son factores de riesgo que pueden estar favoreciendo a que seamos predisponentes para desarrollar la demencia de tipo Alzheimer, ¿no? Ahora bien, dentro de esto también tenemos que ver que dentro del Biobanco Nacional de Demencias, este es un punto también muy importante que tomas tú en consideración, porque dentro de esto no nada más el Biobanco se encarga de favorecer la donación de cerebros de personas que fallecen con enfermedades neurodegenerativas, sino también estamos viendo de personas que fallecen sin ninguna alteración neurodegenerativa, pero estamos enfocados también para poder ver y definir factores de riesgo que pueden estar asociándose a ello, ¿no? Y dentro de esto también algunos de otros factores que pueden inclusive favorecer el retraso de esta enfermedad neurodegenerativa. Por ejemplo, estamos hablando de la actividad cerebral, ¿no? O la gimnasia cerebral. Dentro de esto, pues obviamente las personas que tienen una mayor índice de estudios, ¿no? Pues esto también puede favorecer esto, ¿no? a que se pueda retrasar el proceso de evolución. Entonces también eso es muy importante que nosotros lo veamos, ¿no? Aquellas personas deportistas, ¿no? Porque se ha visto que inclusive con el deporte se generan nuevas neuronas, que es la neurogénesis, ¿no? Entonces eso nos ayuda precisamente a poder generar nuevos estrategias para poder nosotros favorecer a que se retrase este proceso de evolución. No lo vamos a evitar, eso es claro, pero lo que sí vamos a poder hacer es que se va a retrasar el proceso de evolución. Ahora también la actividad manual también es muy importante, porque la actividad manual nos va a generar la maduración de las neuronas, ¿no? Y en esto podemos entrar fácilmente en lo que son los malabares. Los malabares generan también un importante cambio neuroanatómico y sobre todo en la comunicación de los dos hemisferios, ¿no? Entonces esto nosotros lo podemos empezar a trabajar, y dentro de ello, si nosotros vemos esta parte de factores de riesgo, también podemos buscar los factores protectores, ¿no? Y esta donación nos va a ayudar precisamente a que nosotros primeramente localicemos los factores de riesgo que pueden estar involucrados para poder desarrollar esta patología u otra, ¿no? Y al mismo tiempo podemos hacer que podemos analizar y ver a través del estudio neuropatológico anatómico también las modificaciones que pueden ser protectoras para nuestro cerebro, y esto es por eso que necesitamos cerebros de un amplio espectro en las donaciones de estos cerebros para la investigación. Entonces, en este sentido, podríamos decir que también habría biomarcadores tanto para diagnóstico patológico como para un punto estratégico de defensa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hablando concretamente, ya hablamos mucho de los biomarcadores, pero entonces, ¿qué son los biomarcadores? Pues bueno, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, nada más. ¿O cómo se define un biomarcador? Platícanos así en general, o por qué es considerado un biomarcador. Bueno, en sí es considerado un biomarcador el hecho de que sea una molécula propia de nuestro cuerpo que sirva como de señalización para decirnos que ahí se está haciendo un proceso patológico, o como tú dices, también puede ser un proceso regulatorio para nuestro cuerpo. Entonces es mapear esos puntos biológicos que ya nos estén diciendo si está pasando algo patológico o si está pasando algo que es protector. Pero volviendo hacia el tema que estaban diciendo de los factores de riesgo o de los factores protectores, yo creo que también hay que ahondar mucho en el hecho de cuidar nuestros hábitos, ¿no? Se ha dejado mucho de lado el hecho de no cuidar el sueño, y eso es súper importante y muy importante para nuestro cerebro, porque cuando nosotros dormimos y tenemos una buena higiene del sueño, ayudamos a nuestro cerebro a que se consoliden todas esas funciones que hemos estado desarrollando, porque no importa que hagamos muchos malabares o que hagamos otras cosas que impliquen nuestra motricidad, ¿no? Pero si no descansamos bien, no ayudamos a que se hagan estas consolidaciones, pues que son muy importantes para poder hacer toda esta plasticidad neuronal.
que finalmente eso va a ser lo que va a ayudar a que no sea tan rápido el deterioro cognitivo. Sí, de verdad, cuánta razón tienes, David. De verdad, el descansar, el tener un buen sueño, pues sí, favorece muchísimo, muchísimo, tan solo nuestro carácter, ¿no? El día a día, entonces, sí es muy importante tomarlo en consideración. Y tenemos otra pregunta. Físicamente se pueden ver hablamos hace ratito de lo molecular, pero en una persona normal se puede percibir que está padeciendo algún tipo de demencia. Hay algunas enfermedades neurodegenerativas que sí, obviamente, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, podemos hablar del Parkinson, ¿no? Que es estos movimientos involuntarios de extremidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, Huntington también tiene el caminar, es un proceso neurodegenerativo que el caminar también se puede ver fácilmente, ¿no? La esclerosis también. Entonces hay algunas enfermedades que sí se pueden observar en este proceso de deterioro, ¿no? Porque tienen obviamente una alteración directamente hacia la motricidad del individuo. Sin embargo, hay otras enfermedades como es la enfermedad de Alzheimer, que en etapas tempranas es muy difícil que se pueda detectar, ¿no? O que se pueda ver en apariencia física, y sobre todo esto conlleva un proceso muy importante de lo que inclusive la misma familia no sabe realmente cómo tratar a un paciente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver a un paciente físicamente prácticamente normal, ¿no? Sin ninguna alteración dentro de sus funciones motrices. Sin embargo, el problema ahí radica principalmente en lo que es la memoria, y obviamente la memoria de corto plazo estamos hablando, ¿no? Y este paciente va a ser muy repetitivo en preguntas, en acciones, y esto obviamente puede estar preguntando constantemente a qué hora son, qué día es, dónde está, no sabe dónde se encuentra, que la lleven a su casa, que le están robando, ¿sí? Si no ha comido, ya comió. Entonces todas estas cosas que son muy repetitivas, las personas, como lo ven físicamente normal, no entienden todo ese deterioro que están teniendo en su mente, y obviamente empieza el proceso de agresividad hacia el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden que se puede recordar lo más antiguo en su memoria de largo plazo, pero sin embargo en corto plazo no lo pueden entender, ¿no? Entonces te digo, todo depende de la enfermedad neurodegenerativa. Hay cosas que sí podemos verlo físicamente, pero hay otros como esta enfermedad que no lo podemos ver, ¿no? Bueno, pero ahí ahondando un poco, también nosotros en el Biobanco Nacional de Demencias estamos haciendo precisamente un estudio donde se esté rastreando cambios mucho más tempranos, en este caso hablando de las emociones, que son cosas que a lo mejor no se ven físicamente, pero estamos pensando que se están relacionando mucho más temprano todavía que un daño neurodegenerativo. Y dentro de esto, fíjate que en esta tenemos una colaboración con el doctor Miguel Aguilar de España, precisamente, que es un neurólogo. Él está tratando de ver y aplicar un método para poder medir las emociones en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas, ¿no? Y esto es muy importante porque nosotros con un estudiante del laboratorio de doctorado está estudiando precisamente la relación de estas a nivel neuroanatómico, por ejemplo el símbolo y la amígdala asociado con el hipocampo, viendo cómo se está modificando precisamente el proceso molecular de proteínas implicadas en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, obviamente, muchos neuropsicólogos están sugiriendo que sí, las emociones son lo primero que se afecta en las personas con Alzheimer, ¿no? Antes de que se exprese precisamente lo que es la pérdida de memoria de corto plazo, ¿no? Pero bueno, esto es un trabajo que empezamos a realizar también en el Biobanco, ¿no? Y precisamente con esto podemos nosotros también apoyar y ayudarle a los clínicos precisamente en enfocarnos precisamente en estas etapas mucho más tempranas, ¿no? De degeneración, asociándolo obviamente ya con las alteraciones neuropatológicas que podemos ver en áreas específicas ya del cerebro del individuo que está desarrollando esta enfermedad. No, pues sin duda hay muchísimos puntos estratégicos, ¿no? Por dónde abordar pues este tema, ¿no? de la investigación en enfermedades neuropatológicas, pues ya sea desde los factores de riesgo, desde el punto molecular, desde el punto ahora emocional también.
Entonces, de verdad que es un trabajo pues, muy complejo y que se tiene que hacer en conjunto. Y entonces, en este sentido, ¿qué puede hacer la población para evitar este tipo de enfermedades? Yo sé que hay veces que son por predisposición genética, pero de las que son por factor de riesgo esporádico, ¿ahí qué podría hacer la población para prevenir el tener o desarrollar en un futuro una enfermedad neurodegenerativa? Pues como bien lo comentó Nabil, los estilos de vida. Ese es un punto muy importante, ¿no? Estilo de vida, ejercicio regular. Ejercicio regular. Sí, porque y es ejercicio aeróbico, ¿no? Este es un punto muy importante, generar el ejercicio aeróbico, una buena alimentación, mantener y cultivar nuestro cerebro, que es muy importante que nosotros lo veamos y hagamos, ¿no? Y sobre todo también desarrollar nuestras actividades plásticas en lo que es la creatividad, ¿no? Obviamente tenemos que retar nuestro cerebro a generar y recordar cosas nuevas. La lectoescritura es muy importante también para ellos, aprender nuevos idiomas, pero todo va a ser dependiendo del gusto de cada persona, ¿no? Puede tener, por ejemplo, una persona puede tener una mayor tendencia a desarrollar actividades matemáticas, pero a lo mejor otra persona, tú lo vas a querer poner a hacer ejercicios matemáticos si no le gusta. Pero lo puedes poner, por ejemplo, a hacer cosas artísticas, ¿no? Entonces todo va a depender del gusto del paciente, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer, reducir los consumos de azúcares y obviamente también reducción de grasas, ¿no? Cuando ya hemos desarrollado, por ejemplo, la diabetes, controlar muy bien esa diabetes, ¿no? Entonces también es importante, si tenemos también una afección cardiopulmonar, pues también tener un control adecuado de ello, ¿no? Entonces todas estas cosas, de estos factores que nosotros podemos controlar realmente, que es el estilo de vida, entonces nosotros podemos reducir esto, ¿no? El consumo de alcohol también obviamente tiene que ser controlado, ¿no? Porque normalmente se dice, por ejemplo, que una copita de vino es buena al día, y es cierto, porque obviamente el vino tiene resveratrol y es un antioxidante. Sin embargo, el exceso hace daño, ¿no? Entonces nosotros nos tomamos una copita, pero no nos queremos aventar la botella entera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O también hacer ejercicios normales, ¿no? O sea, si tú eres una persona diestra, tratar a lo mejor de un día lavarte los dientes con tu mano izquierda, hacer cosas diferentes. Sí. Simplemente eso va a activar pues otras neuronas y que se hagan otros caminos neuronales que ayuden precisamente a no hacer esta evolución más rápido, ¿no? Tenemos que hacer plasticidad. Así es. Tenemos que generar neurogénesis y obviamente maduración de las neuronas. Y ya, como se los comenté, es ejercicio físico, formación de nuevas neuronas, actividad manual, maduración de las neuronas, ¿no? Y sobre todo ya la plasticidad es tener precisamente nuestra gimnasia cerebral. Estos tres, acompañados con la buena alimentación y el ejercicio, pues mira, realmente podemos, si nosotros tenemos ya esa predisposición a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, si la vamos a desarrollar después de los 65 años de una forma esporádica, posiblemente la desarrollemos a los 75 años de edad, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora, también es muy importante que veamos que nuestra población mexicana netamente tiende a ser adulta mayor. Para el 2050 vamos a tener una gran población adulta mayor y con ello obviamente van a llegar problemas en el sector salud. Entonces, ¿por qué no generar nosotros precisamente esta atención adecuada a nuestro cuerpo, a nuestra persona, para poder disminuir el riesgo de poder desarrollar precisamente estas enfermedades neurodegenerativas y obviamente la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que dentro de los adultos mayores, después de los 65 años, el 14%, del 10 al 14% de los adultos mayores van a desarrollar el tipo de Alzheimer, ¿no? Entonces, dentro de ese 10 o 14% de adultos mayores, el 95% de esos casos de Alzheimer van a ser de una forma esporádica y el 5% es de una forma genética, que la van a desarrollar alrededor de los 40, 45 años de edad. Ahora, esta muerte neuronal, no crean que
que va a surgir o se desarrolla inmediatamente cuando tenemos los síntomas clínicos. Esto quiere decir que la muerte neuronal la venimos acarreando desde 15, 20 años antes de que haya un síntoma clínico. ¿Qué significa esto? Que realmente la forma genética que se desarrolla alrededor de los 45 años, estamos desarrollando ya la muerte celular entre los 20 y 25 años de edad. Y no lo sabíamos, ¿no? Y ahora, la forma esporádica, entre los 40 y 45 años de edad, estamos ya desarrollando esa muerte neuronal, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros veamos y busquemos este factor de riesgo que puede desarrollar la enfermedad de Alzheimer y poderla diagnosticar tempranamente. Por eso estamos buscando este biomarcador, por eso estamos buscando este método de diagnóstico en el Biobanco Nacional de Demencias, ¿no? Y esto también es muy importante que nosotros veamos que se necesita más gente, estudiantes interesados en estas áreas para poder empezar a trabajar. Asimismo, también por el Biobanco podemos favorecer, como les decía, el intercambio de estudiantes entre diferentes países, y que ahorita actualmente, por ejemplo, el Biobanco recibió 2 estudiantes de Bolivia, de un grupo de neuropsicólogos, que también vamos a implementar cosas de neuropsicología también aquí en el Biobanco, ¿no? Y esto, aunque Nabil es muy reservada, ¿no? Pero ella está haciendo también una licenciatura al mismo tiempo que hace el doctorado, está haciendo una licenciatura en psicología, ¿no? Entonces, esto lo que nosotros queremos ver es tratar de implementar, no nada más, si nosotros queremos ver a la enfermedad de Alzheimer como solamente una muerte neuronal, no es así. Tenemos que ver el contexto general de todo el paciente, ¿no? Dentro de lo clínico, lo social y obviamente la ciencia básica. Y este es uno de los fundamentos principalmente del Biobanco Nacional de Demencias, unir estas 3 áreas para poder generarles un mejor estilo de vida al paciente que ya ha desarrollado la enfermedad de Alzheimer, y obviamente apoyar a la sociedad, dentro de ellos también generar a especialistas precisamente que se profundicen más en lo que es todo lo que es la investigación de ciencia básica, para que puedan tener una aplicabilidad tanto en la parte social como en la parte clínica, ¿no? Y por otro lado también los estudiantes, que es una parte muy importante, que sin los estudiantes nosotros no podríamos hacer realmente todas estas investigaciones, ¿no? Y hablando, hace ratito nos mencionó que para el 2050, ¿no? Pues sí, la tasa poblacional se va a invertir, o sea, vamos a hacer ya una población de adultos mayores. ¿Ustedes creen que ahorita la investigación que se está llevando a cabo es suficiente para contemplar lo que se viene en el futuro, entendiendo que vamos a hacer una población de adultos mayores y que pues, obviamente va a incrementar la tasa a lo mejor de demencia, ya sea esporádica o hereditaria, pero al final del día se va a incrementar esta tasa de incidencia de demencias? ¿Ustedes creen que estamos todavía a buen tiempo, vamos por buen camino, o de plano falta mucho para recorrer? ¿Qué nos pueden decir en ese sentido, el rumbo de la investigación? Pues yo creo, pues no hay que ser pesimistas, yo creo que estamos en buen tiempo para empezar a desarrollar. Precisamente esa es una de las funciones del Biobanco Nacional de Demencias, que se haga un centro de investigación, de difusión de lo que estamos haciendo, precisamente para ayudar a la población de todo lo que se haga más adelante. Sí, ahora bien, también es importante que nosotros veamos que nosotros como investigadores creo que estamos en un buen momento para poder hacer frente a estos, ¿no? Pero esto también, obviamente, como bien se sabe, necesitamos más, ¿no? O sea, necesitamos trabajar mucho más, necesitamos más personas interesadas en este tipo de proyectos, en estas investigaciones, porque realmente en México son pocos los que se están dedicando precisamente a estudiar estas enfermedades neurodegenerativas dentro del mismo origen que estamos hablando, pues del mismo ser humano, ¿no? Entonces son muy pocas. Y fíjate que también es muy importante que hay ya un consorcio precisamente a nivel Latinoamérica de bancos de cerebros, que ya pertenecemos nosotros, el Biobanco Nacional de Demencias, ya pertenecemos a la red latinoamericana de bancos de cerebros, que es Dominicana, Brasil, Argentina, Colombia y México.
ya formamos precisamente esta red latinoamericana. Y también es muy importante que les diga que me siento totalmente satisfecho y feliz porque el Banco de Cerebros de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña de República Dominicana afortunadamente me pidieron ayuda para desarrollarlo y estuve yo allá durante varias sesiones para poder implementar el desarrollo de este biobanco, de este banco de cerebros. Y esto para nosotros como México es una punta muy importante porque de ahí se han desencadenado otros países que quieren desarrollar también su banco de cerebros. Estamos hablando, por ejemplo, Chile, Uruguay y Colombia, que son de los países que estoy teniendo un contacto muy íntimo con ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros estamos generando a través, no nada más que se vea como un banco, un biobanco nacional de demencias, que estamos implicados en México, sino que ya esta es una parte internacional que realmente nos va a poder ayudar para que nosotros podamos realmente generar y favorecer este intercambio de tejidos y de estudiantes para poder seguir estudiando estas enfermedades neurodegenerativas. Sí, sin duda, el alcance internacional pues es otro plus, ¿no? que le da el biobanco en el sentido de la investigación. O sea, entre más colaboraciones se tengan, pues muchísimo más, a lo mejor más ágil, más rápido, no sé, se puede hacer la investigación o la favorece muchísimo la investigación. De verdad ha sido un enorme gusto, un enorme placer haberlos tenido en esta sesión de InnovaPris. Y no me voy sin antes agradecerles y agradecer a nuestro público pues el compartir este momento. Y por último, yo tengo una pregunta muy importante. ¿Qué impacto en la salud tiene su investigación como tal? O sea, ya concretamente, su investigación, ¿qué impacto tiene en la salud pública de México? Pues mira, el impacto que va a tener es grandísimo, precisamente por el desarrollo de fármacos que se están desarrollando precisamente para la atención de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, también tenemos que ver que falta mucho en este sentido, ¿no? Pero este es un punto muy importante, ¿no? El desarrollo de fármacos, pero también inclusive el impacto que está teniendo es hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad neurodegenerativa, que no esperemos a tener los síntomas clínicos, sino que desde antes podamos nosotros ya tener una seguridad de lo que estamos desarrollando para poder tener una buena actividad, ¿no? Ahora, dentro de esto también es muy importante que estamos también en colaboración con otros países tratando de estudiar lo que es, por ejemplo, la enfermedad del COVID-19, que este virus, el SARS-CoV-2, ha generado grandes estragos a nivel mundial, ¿no? Entonces también esto es muy importante que nosotros a nivel neuroanatómico y a nivel molecular entendamos este virus, de los efectos posteriores que va a tener, ¿no? Ya no nada más estamos hablando del momento de las personas que fallecieron, sino posteriormente las secuelas que puede tener este virus en esto, ¿no? Entonces creo que nosotros podemos empezar a tener un gran impacto a este nivel también, y esto obviamente va a impactar precisamente en un beneficio tanto de la sociedad, precisamente en enfermedades neurodegenerativas, y obviamente también en estos virus que se están desarrollando y que están impactando de gran manera a la población mundial. Así es. Y bueno, pues todo esto, o sea, resumiendo todo, es hacer uso, o más bien buscar toda la ayuda integral, integrarnos todos, tanto clínicos, médicos, psicólogos, neurólogos, todos echarnos de la mano, porque esto no nada más es lo que está sucediendo en México, sino es una enfermedad que pues, nos va a suceder, ¿no? Porque somos humanos, simplemente por eso. Y finalmente, Jessy, yo quisiera realmente también hacer un llamado a toda la población, sobre todo esto, favorecer la donación, ¿no? Favorecer esta donación, porque realmente el estudio de estas enfermedades neurodegenerativas que son exclusivas del ser humano, obviamente ahí es donde nosotros vamos a poder entender mucho más los procesos moleculares. Hay modelos animales, sí, hay modelos celulares, pero el proceso molecular es muy diferente al que podemos observar realmente en el ser humano, ¿no? Entonces también esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Así que yo siempre, como lo he dicho, el biobanco somos todos. No es una institución, no es una área de investigación, sino el biobanco somos todos y todos lo formamos precisamente con favorecer esta donación para la investigación, tanto de cerebro, órganos y fluidos
en vida del paciente cuando obviamente obtenemos los fluidos en vida para poder hacer estos métodos y buscar estos métodos de diagnóstico no invasivos y búsqueda de este biomarcador específico para las diferentes enfermedades neurodegenerativas. El Biobanco Nacional de Demencias somos todos, seamos parte de él. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias de verdad por estar acompañándonos hoy. Es un verdadero lujo, como ya lo mencioné antes. De verdad les agradecemos muchísimo también por su investigación, por todo el esfuerzo y dedicación que hacen el día a día en beneficio de la salud humana y de la salud de los mexicanos. Muchísimas gracias por su colaboración, por tenerlos aquí y pues esperamos tenerlos en una próxima cápsula, en un próximo episodio. De verdad que fue muy grato tenerlos aquí. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima.